Empezamos por la lectura del Génesis, capítulo 37, versos 1 al 4 y luego 12 al 28. Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Zilpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Israel amaba a José más que a los otros hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. En cierta ocasión, los hermanos de José fueron a Siquén para apacentar las ovejas de su padre. Israel le dijo a José: tus hermanos están en Siquén apacentando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Está bien, contestó José. Israel continuó: vete a ver si tus hermanos y el rebaño están bien, y tráeme noticias frescas. Y lo envió desde el valle de Hebrón. Cuando José llegó a Siquén, un hombre lo encontró perdido en el campo y le preguntó: ¿qué andas buscando? Ando buscando a mis hermanos, contestó José. ¿Podría usted indicarme dónde están apacentando el rebaño? Ya se han marchado de aquí, le informó el hombre. Les oí que se dirigían a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y lo encontró cerca de Dotán. Como ellos alcanzaron a verlo desde lejos antes que se acercara, tramaron un plan para matarlo. Se dijeron unos a otros: ahí viene ese soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de esas cisternas y diremos que lo devoró un animal salvaje. A ver en qué terminan sus sueños. Cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos, así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. Al fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así fue como se llevaron a José a Egipto. Esta es palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 105, del 1 al 6, del 16 al 22 y luego el 45. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Cántenle, entónenle salmos, hablen de todas sus maravillas. Siéntanse orgullosos de su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Recurran al Señor y a su fuerza. Busquen siempre su rostro. Recuerden las maravillas que ha realizado, sus señales y los decretos que ha emitido. Ustedes, descendientes de Abraham, su siervo, ustedes, hijos de Jacob, elegidos suyos. Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales,
Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello. Vamos a ver el último pedazo. Y la palabra del Señor probó que él era veraz. El rey ordenó ponerlo en libertad. El gobernante de los pueblos lo dejó libre. Le dio autoridad sobre toda su casa y lo puso a cargo de cuanto poseía, con pleno poder para instruir a sus príncipes e impartir sabiduría a sus ancianos, para que ellos observaran sus preceptos y pusieran en práctica sus leyes. Esta es palabra de Dios. La lectura de la epístola del día de hoy corresponde a la epístola de Romanos 10, capítulo 10, versículos del 5 al 15. Y dice así: porque la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Esto es palabra de Dios. Vamos a tener un cambio en la lectura que está puesta allí. Vamos a volver a leer la de hace 15 días. Es el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, de los versos 33 a 52. Les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol. De modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Les contó otra parábola más. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Vamos al verso 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró ese campo. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que andaba buscando perlas finas. Cuando encontró una de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró.
También se parece el reino de los cielos a una red echada a un lago que recoge peces de toda clase. Cuando se llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen en canastas los peces buenos y desechan los malos. Así será al fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto?, preguntó Jesús. Sí, respondieron ellos. Entonces concluyó Jesús: todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa, que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos. Esta es palabra de Dios. Estas lecturas fueron de hace 2 semanas. Me correspondía hacer la exposición, no pude por una situación especial. Y muy amablemente José hizo este día, lo puse en aprietos para hacer la exposición. Pero conversando con Pastor Alfonso, había pensado que el momento que estamos viviendo como comunidad y personalmente creo que, si no todos, la gran mayoría, invitaba a que hiciese una nueva exposición sobre estas parábolas. Por eso lo estamos haciendo. Bien. ¿Han entendido?, preguntó Jesús. Y todos respondieron sí. ¿Y qué podríamos responder nosotros? Yo diría que no. La pregunta que nos hacemos y que salta aquí en la lectura es: ¿qué es el reino de los cielos? Yo creo que esta es una pregunta que nos hacemos todos. A ver, ¿y qué pensamos cuando alguien nos dice el reino de los cielos? A ver, ¿qué pensamos en ese momento? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué hacemos inmediatamente? Lo primero que hacemos es levantar la cabeza, ¿cierto? Pensamos que el reino de los cielos está allá. Por eso se llama el cielo, ¿cierto? E imaginamos inmediatamente que el reino de los cielos está allá. ¿Y qué es el reino de los cielos? Pues podríamos decir que es el sitio donde está Dios y donde mora Jesús, ¿cierto? Inmediatamente nos viene esa idea, el sitio donde mora Dios. ¿Por qué tenemos esa idea? ¿Por qué la idea de que Dios mora en el cielo? Bueno, esa idea no es nuestra, esa idea es antigua, ¿cierto? Los antiguos consideraban que los dioses vivían en la montaña, en el cielo, en las alturas, lejos de este mundo. Por esa razón, nosotros consideramos que Dios vive en el cielo. Y tenemos la idea del cielo como el sitio donde queremos morar cuando muramos. ¿Cierto que tenemos esas ideas? Por lo menos las hemos construido de alguna manera a lo largo de nuestra vida de fe. Pero esa idea del cielo es una idea, hoy en día, aún sigue siendo una idea como vaga, ¿cierto? Como que, ¿pero qué es el cielo? Pues
es un lugar, es un sitio. ¿Qué es eso? Es una idea poco concreta y realmente muy poco natural. Es bastante etérea. Bueno, el Evangelio de hoy que leemos, en palabras de Jesús, nos relata por medio de 5 parábolas qué considera Él que es el reino de los cielos. Y dice al final, ustedes lo entendieron, y todo el mundo le dijo, sí, entendimos. Maravilloso. Estamos en el Evangelio de Mateo. Luego es un evangelio, recordemos que es un evangelio que fue escrito para creyentes judíos. Por esa razón, en este evangelio se habla del reino de los cielos y no del reino de Dios. Si estuviésemos en el evangelio de Lucas, que fue escrito para griegos, estaríamos hablando del reino de Dios. Pero en la cosmovisión judía, lo que estaba presente era el reino de los cielos. Por eso habla del reino de los cielos. Y este capítulo 13 es un capítulo que condensa 7 parábolas. 7 parábolas muy importantes, son centrales. Recordemos que las parábolas tienen un propósito fundamental. A ver, los señores que están en su ejercicio de escuelitas, las parábolas tienen una razón de ser muy importante. Jesús hablaba en parábolas, Dios le decía parábolas. ¿Por qué lo hablaba en parábolas? ¿Cuál era la razón de hablar en parábolas? Bueno, había un propósito, ¿no? El propósito fundamental, había 2 razones fundamentales. La primera, recordemos que Jesús le hablaba no a gente docta, no a los escribas, le hablaba a la gente del común, a la gente alrededor de Cafarnaún, que eran pescadores, agricultores, gente del campo, gente sencilla, gente que no era docta. Entonces, la mejor manera como le pudieran entender la sabiduría de Jesús era a través de su vida cotidiana. Y la parábola lo que hace es hablar de cosas cotidianas, pero para ellos. Y la segunda razón por la cual buscaba Jesús hablar en parábolas es que a través de esa parábola que era cotidiana para la gente, lo que buscaba era que las personas cambiaran su idea, su imagen de lo que tradicionalmente venían considerando que era. Entonces él buscaba con una parábola mover a las personas de la condición que traían a una condición nueva. Y con mucha regularidad, ese movimiento era un movimiento incómodo. Pero él lo que buscaba es como cuando a uno los amarrea, ¿cierto? Y uno reacciona. Eso era lo que él buscaba. Por eso es la importancia de las parábolas. Y en este caso habla de 5 parábolas, que fueron las que leímos. Y todas ellas se refieren a qué dice él que es el reino de los cielos. Y arranca esta lectura hablando sobre el reino de los cielos parecido a un grano de mostaza. Claro, en el mundo de Palestina, la mostaza era la más pequeña de las semillas. Hoy en día sabemos que no es la más pequeña. Ya hay semillas mucho más pequeñas. Pero en ese mundo de Palestina, era la más pequeña conocida hasta ese momento. Por eso Jesús habla que es la más pequeña. Y dice que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza. Y que con el tiempo crece de tal manera que llega a ser un árbol enorme. En realidad, el árbol llega a medir más de 3 metros. Es una hortaliza enorme. Cuando él habla eso, los escuchas
tienen la idea clara de que está hablando, sí, es chirriquitica, y llega a medir 3 metros. Y dice que las aves llegarán a anidar allí. Ellos sabían, los pájaros les encantaban las semillitas que estaban en las flores, que eran negritas, y entonces llegaban a comer. La gente estaba entendiendo qué significaba eso. Pero lo más interesante es que ellos entendían que estaba haciendo referencia al texto de Ezequiel, cuando en Ezequiel se hablaba que podían llegar de otros reinos. Un reino sería tan grande que llegarían otros reinos, que eran los pájaros, y podrían anidar allí. Entonces Jesús está mostrando allí que el reino de los cielos no solo es para la gente de Israel, sino que es también para otros, pero que empieza como una cosa chiquitica, como un grano de mostaza. Es tan fuerte ese concepto del reino de los cielos que es movido por la fe, al punto que en otra parte, recordemos, semeja al grano de mostaza como la esencia fundamental de la fe, capaz de mover montañas. El reino de los cielos arranca como algo diminuto, insignificante. Puede ser que en algún momento los discípulos pudieron haberse sentido medio decepcionados. Somos tan pequeños para poder impactar este mundo. ¿Seremos capaces? Y Jesús les dice, solo requiere un grano de mostaza y podrá convertirse en un árbol de 3 metros que sea capaz de recibir aún hasta otros reinos. Una figura muy hermosa para dar ánimo. Eso para ellos era una cosa natural. Lo entendía, por eso responde, sí entendemos de lo que está hablando. Y dice, el reino de los cielos parece levadura. Probablemente en la mente de Jesús estaba recordando a María, su mamá, en su casa, haciendo pan. ¿Cómo es el pan? El pan sin levadura, ¿cómo es? Es un pan duro, ¿cierto? Es un pan agrio, ¿cierto? Es un pan que no es agradable para dar. Era muy usual que se hicieran 3 porciones de masa para hacer el pan. Eran alrededor de 20 kilos que se hacían, pues las familias eran grandes y se hacían para tiempos. Y lo interesante es que nosotros tenemos la idea de levadura como la conocemos hoy en día, ¿no? En esa época la levadura era una pizquita de masa fermentada que dejaban de la cocción anterior y la pegaban a la masa nueva. Una pizquita, chiquita. Y esa pizquita inmediatamente fermentaba toda la masa. Y empezaba entonces ella a esponjarse y empezaba a ser olorosa, agradable, tenía sabor muy diferente al pan sin levadura. Y entonces la cocción le daba cuerpo. En el mundo judío, la levadura era vista como algo malo, como algo putrefacto. Quizá por esa razón Jesús pone esa parábola, usa esa parábola para mover la idea. No, mire, no necesariamente algo que descompone algo es malo. Puede terminar siendo bueno. Y lo cierto es que pasa de algo que es agrio,
a algo que es agradable. Y solo necesita una pizquita de levadura para poder hacerlo. Y la gente iba entendiendo de que es el reino de los cielos. ¿A qué se parece el reino de los cielos? Y luego llega y dice, el reino de los cielos se parece a un labrador que estaba en el campo, está trabajando, se encuentra un tesoro, lo saca, al sacarlo, vuelve y lo guarda, le encanta, vuelve y lo guarda, y va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Extraño, ¿cierto? La pregunta que uno inmediatamente se hace es, ¿por qué lo vuelve y lo guarda? Si lo encontró, ¿por qué lo vuelve y lo guarda? ¿Y por qué va y compra el sitio? Bueno, recordemos que Palestina está ubicada en todo el centro, donde históricamente se conecta África con Asia, con Europa. Y era el sitio donde a lo largo de 1000 años, desde David, inclusive 1200 años, desde cuando se asientan en Palestina los israelitas, hasta Jesús, se presentan una gran cantidad de guerras. Hay guerras permanentes. La costumbre que tenía la gente entonces era que cuando veía que se iba a presentar una guerra, inmediatamente iba al campo y guardaba sus cosas más preciadas, con la esperanza de poder venir después y rescatarlas. Era su tesoro. Por eso, cuando el labrador, dice Jesús, encuentra el tesoro, él se da cuenta que no es suyo, no es su tesoro, pero él quiere ser el dueño de ese tesoro. Y ese tesoro está en un terreno que no es de él. Por eso él entierra nuevamente el tesoro, va, vende todo lo que tiene y va y compra ese terreno para hacerse acreedor a ese tesoro. Ellos entendían de qué les estaba hablando. Y finalmente, el reino de los cielos se parece a un comprador de perlas que va en su búsqueda de las perlas y se encuentra la perla más preciada, la más hermosa, y va y vende todo lo que tiene para quedarse solo con esa perla. Puede verse allí en ese momento, claro, en esa época y aún hoy en día, las perlas son tremendamente apreciadas. Las perlas son hermosas. La gente no solo quiere atesorarlas, sino fundamentalmente verlas, tocarlas, porque son hermosas. Quiere disfrutar de ellas. Y este buscador de perlas encuentra una tan hermosa que está dispuesto a vender todas las otras cosas que tiene, todas las otras perlas, para quedarse exclusivamente con esta perla. Y la gente le entendía a qué se estaba refiriendo Jesús. Podemos notar que el labrador y el buscador de perlas, ambos buscan, y ambos se encuentran con algo muy preciado, pero la diferencia es que el labrador no está buscando. El comerciante de perlas sí está buscando perlas. Puede darse el caso de encontrarse, de toparse el reino de los cielos por casualidad. O puede darse el caso que lleve uno tiempo buscando la perla más preciosa, y cuando la encuentra, está dispuesto a dejar el resto de perlas. Hay otras perlas en el mundo. Pero cuando se encuentra la perla del reino de los cielos, se está dispuesto a dejar todo por ello. ¿A qué más, dice Jesús, se parece el reino de los cielos? A un pescador, a un sistema de pescar. Hay
habían en Palestina dos formas de pescar. La forma de atarraya, ¿cierto? En donde la atarraya es una red redonda que tiene una serie de pelotitas que hacen masa. La forma como se pesca con ella, como se pescaba, bueno, hoy en día se pesca así, es que el pescador está pendiente dónde está el pez, ¿cierto? Lo está buscando. Apenas lo halla, inmediatamente le lanza la red, lo captura y lo saca. Esa es una forma de pescar. Hay otra forma que se llama seguené, que es la forma de barrenera. ¿Cómo es esta forma? Es una red que ya no es redonda, sino que es cuadrada. Y ya los plomos no están alrededor, sino que están en las esquinas. Por lo tanto, cuando lanzan la red baja verticalmente en el agua. Y ella lo que hace es que cuando se mueve la canoa, ella va arrastrando los peces que están allí, con los cuales se va encontrando. Y luego cuando llega a la playa, es cuando los saca y empieza a seleccionar los buenos de los malos. La gente lo entendía. Era a este tipo de pesca de la que hablaba Jesús. ¿Y qué le estaría queriendo decir a ellos? No solo el reino de los cielos es para los judíos, no solo para los descendientes de Israel. Dios no está en el cielo mirando solo para echar la atarraya a los judíos. Él tiene una red de barrenera que va sencillamente recogiendo todo lo que está, y habrá un momento donde se seleccionará. Habrá un momento. Pero no es excluyente, no está buscando. Y allí le estaba diciendo a los judíos, no son los únicos del pueblo escogido de Dios. Ahora sí podemos entender, ¿cierto? ¿Qué quería decir Jesús con el reino de los cielos? Lo cierto es que el reino de los cielos necesita tan solo de congregaciones pequeñas, como una llamada de la Biblia, que es pequeñita, como un grano de mostaza. Puede llegar a ser un gran árbol y puede llegar a ser el sitio donde lleguen de otros lados, otras aves, a descansar. Pero empieza pequeñito. Y no debemos decepcionarnos de ser pequeñitos, porque aquí puede darse. Necesitamos tan solo un grano de mostaza para poder dar. Todos queremos ser grandes. Todos queremos llegar con nuestra tarea. Somos pequeños. No nos decepcionemos. Sigamos en nuestra tarea. Seamos más bien levadura. Seamos levadura. Fermentemos la masa. Claro, la pregunta que inmediatamente surge es, ¿y cómo la fermentamos? Podría darse de dos maneras. Una manera imperceptible. Sencillamente siendo nosotros tan solo granos de mostaza. Siendo nosotros tan solo los que vivimos el mensaje de Jesús. Allí, en la interacción con los demás, sencillamente los vamos a fermentar, los vamos a tocar.
O podemos hacerlo de una manera deliberada. Hay otra manera. Uno, cuando ve la levadura con la masa, uno empieza a ver que la masa empieza como a crecer. Sí, puede ser imperceptible o puede ser perceptible. Puede ser que vayamos y hagamos algo para permear otra masa. La pregunta que surge es, ¿cuál de las dos hacer? Podemos hacer las dos. Podemos no solo afectar la masa de una manera imperceptible con nuestra vida cotidiana, sino también con acciones deliberadas. No son excluyentes, pero lo que debe importarnos es que podamos ser levadura. ¿Cuál es la razón de ser de la levadura? ¿Qué hace la levadura? La levadura transforma la masa. ¿Y qué hace un seguidor de Jesús? Un seguidor de Jesús que vive la palabra de Jesús, que vive la palabra de Dios. Un seguidor de Jesús como representante de la palabra de Dios transforma a las personas. Lo cierto es que el Evangelio ha tenido la capacidad de transformar las personas y transformar las sociedades. No podemos negar que el Evangelio tuvo la capacidad, a partir del Evangelio, hubo una transformación, por ejemplo, para las mujeres. Recordemos que antes del Evangelio, en Palestina, las mujeres eran menos que nada. Y a partir del Evangelio, Jesús les da una dignificación. Y cuando el cristianismo crece en todo el mundo, la mujer empieza a adquirir una dignidad, producto de ese cristianismo. El cristianismo transformó y transforma a los débiles y a los enfermos. Antes del cristianismo, los débiles y los enfermos eran descartados. Eran susceptibles de ser abandonados, de ser dejados. A partir del cristianismo, los débiles y los ancianos, los débiles y los enfermos se vuelven un objetivo del cristianismo. El cristianismo transforma la vida de los ancianos. Los ancianos eran descartados, eran un estorbo, no producían ni en la guerra ni producían en el campo, eran un estorbo. A partir del cristianismo, los ancianos adquieren una importancia suma y son transformados. Lo cierto es que el cristianismo transformó también la vida de los niños. Antes del cristianismo, los niños, por ejemplo, las mujeres, cuando se esperaba un varón y nacía una mujer, la mataban. En Esparta, por ejemplo, los despeñaban si no eran perfectos. A partir del cristianismo, los niños adquieren un valor muy especial. Por lo tanto, los cristianos tenemos la posibilidad, la capacidad de transformar todas esas esferas, toda esa masa de mujeres, de ancianos, de enfermos, de débiles, de niños. Y eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos. Nos encontramos de pronto, por casualidad. No estoy buscando nada trascendente y de pronto me puedo encontrar con un tesoro. Y yo debo ser capaz de dejar todo lo que tengo por ir en pos de ese tesoro. Los que decidimos vivir la fe debemos tener la capacidad de dejar todo por ir en búsqueda de eso. Finalmente, los que llevamos años en este ejercicio, estamos buscando algo muy precioso. En nuestra vida cotidiana sí hay muchas perlas. La perla, por ejemplo, del éxito laboral.
la perla de la fama, la perla de las cosas materiales. Hay muchas perlas, pero la perla más preciada es la perla que habla del reino de los cielos, la que vive el reino de los cielos. Y cuando nos encontramos con esa perla, debemos estar dispuestos a dejar todas las otras perlas por esa perla. No estoy queriendo decir, ni Jesús quería decir, que lo demás no fuera importante. Estoy queriendo decir que esto es lo más importante. Al punto que, como todas las cosas en la vida, todo que nos genere un beneficio, automáticamente nos genera un costo. Querer vivir el reino de los cielos necesariamente nos implica dejar de vivir ciertas cosas. Pero es que es una perla más preciada, es la más preciada de todas. Por eso, como decía la frase de la diapositiva de hoy, la importancia del reino de los cielos no solo está en saber que el reino de los cielos es algo que nosotros debemos buscar, sino que estamos obligados a enseñar, a mostrar. ¿Y qué importa que sea con un granito de mostaza? ¿Qué importa que sea un granito de mostaza? ¿Qué importa que seamos una pizca de levadura? ¿Qué importa que hagamos eso? Lo cierto es que irá a poco creciendo. ¿Podrá llegar a ser un árbol? Puede ser. ¿Podrá llegar a afectar la masa? Va a afectar la masa. Y podrá llegar para algunos encontrarse por casualidad esto, sí. O podrá ser que otros encuentren que es lo más preciado, sí. Pero debemos tener en cuenta que no tenemos por qué ser discriminatorios. Porque el reino de los cielos, allí cabe todos, griegos, romanos, de todas las razas. ¿Qué importa? Lo que sea. No importa la condición que sea. No tenemos la posibilidad, según las leyes del reino de los cielos, de discriminar. No es nuestra tarea. Será la tarea, como dice el texto, de los ángeles en su momento. Quienes harán, pero no nosotros. Creo que con todos estos elementos no es difícil pensar que el reino de los cielos realmente es algo muy terrenal. No sé, José, si quepa en la exposición el nombre reino de los cielos, algo muy terrenal, o sencillamente poner algo muy terrenal. Pero creo que Jesús nos deja ver que el reino de los cielos no está allá arriba, que el reino de los cielos está aquí, en medio nuestro. Y que somos nosotros quienes creemos que hemos encontrado la perla más valiosa, los llamados a poner solo un grano de mostaza, a hacer solo una pizca de levadura, a estar dispuestos a vender todo lo que tenemos por ese tesoro que hemos encontrado y definitivamente a no discriminar a nadie para que todos podamos ser parte de este reino de los cielos. Podemos responderle ahora entonces al Señor: ¿hemos entendido? Podemos decirle ahora: sí, hemos entendido que el reino de los cielos está aquí, en medio nuestro, y que somos parte del reino de los cielos.
Y así como dice el texto finalmente, dice Jesús, los maestros que han entendido y que han sabido de esto tal, entonces están ahora obligados a sacar sus tesoros nuevos y antiguos para mostrarles a los demás que es el reino de los cielos. Hermoso, ¿cierto? Desafiante, estimulante, por las épocas que vivimos. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias a ti, Señor Jesús, por dejarnos conocer con esta claridad que el reino de los cielos está al alcance de nuestra mano. Que es tan solo estar dispuestos a seguirte. Que es tan solo ser un grano de mostaza, una pizca de levadura en nuestra vida, para empezar a afectar no solo la nuestra, porque es el tesoro más preciado, sino también la de los demás. Y así, poco a poco, ir creciendo y convertirnos en el árbol más grande, donde lleguen a descansar aún pájaros de otros lados. Ayúdanos, Señor, a no olvidar estas palabras. Ayúdanos a que nos acompañen todos los días para tener la claridad de si queremos ser parte del reino de los cielos, si queremos vivirlo, para vivirlo con toda la plenitud, a pesar de las dificultades, a pesar de las adversidades, porque esa es nuestra decisión de fe. Sabemos, Señor, que tú no nos dejas. Sabemos que estás aquí con nosotros y que siempre estarás. Por eso imploramos la presencia de tu Espíritu Santo para no desfallecer nosotros, para redoblar nuestro esfuerzo, para vivir aún con alegría hasta los momentos de decepción y dificultad, de soledad, con la certeza de saber que de algún momento a otro podremos ser con nuestro grano de mostaza parte del reino de los cielos. Te damos gracias por ello. Y en el nombre de Jesús, tu Hijo, quien nos ha enseñado esto, nos entregamos a ti. Amén.